Rosa del Cártel. Ah, Rosa del Cártel está con nosotros. Sí, que a propósito de niños, ¿no? A propósito de niños, vamos a ver con ella ese tema. Claro, le damos la bienvenida a Rosa del Cártel. Ella es la representante en el país de la Organización de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF. De manera que buenos días. ¿Cómo está usted, Rosa? ¿Y qué tenemos en este momento desde la óptica de UNICEF frente a los niños de la República Dominicana en el marco de la pandemia del COVID-19? Bueno, pues primero muchísimas gracias por la invitación. Muy buenos días a todos ustedes. Y lo que tenemos, casi como en todo el país, es una grave crisis en muchos aspectos de los derechos de los niños, que estaba ya comentando algunas cosas, pero empezando por lo más básico, ¿sí? Uno de los elementos importantes que ha hecho esta pandemia y esta crisis económica y esta pérdida de trabajo de muchas familias es que muchas familias están muy preocupadas por la alimentación que ponen encima de la mesa. Wow. ¿Sí? Wow. Hay menos, de hecho, en las encuestas que hemos hecho ya desde mayo, y hemos hecho ya 6 repetidas, la mayor preocupación del 80% de la población es la alimentación. ¿Por qué? Porque hay una grave crisis económica, ha habido mucha pérdida de empleos y además se han subido mucho los precios de los alimentos, ¿sí? Sí. ¿Qué pasa además? Cuando hay ya desde mayo, en las encuestas que hicimos ya desde mayo y se vuelve a repetir, hay a muchas familias, hablamos de cifras importantes, de porcentajes, que ya están poniendo menos cantidad de comida en la mesa o que se saltan una comida y algunas que se saltan el día entero. Doña Rosa, tenemos cifras respecto a esa cifras. Te voy a dar las cifras que teníamos desde mayo, pero que han ido subiendo y bajando un poquito, alrededor de 40 y pico % de las familias pone ya menos ración en la mesa, 30 y pico % se han saltado alguna comida y un 4% se han saltado todo un día. ¡Ay, mi Dios! ¿Esto qué pasa? Pasa que luego las poblaciones que son más vulnerables, como son los niños y niñas menores de 5 años, las mujeres embarazadas y las lactantes, son los más vulnerables a estos déficits de alimentación, pues está pasando algo que hacía muchísimos años que no pasaba en el país, que es que está aumentando la desnutrición aguda. Por eso UNICEF, junto con el Ministerio y el Servicio Nacional, hemos empezado un programa que hacía más de casi 18 años que no teníamos en el país, o casi 20 años, que es un programa de detección y tratamiento de desnutrición aguda. Ay, mi madre. Ese es un tema básico y fundamental que realmente nos preocupa infinito, ¿sí? Y que, bueno, pues además no creemos que vaya a acabar rápidamente porque aunque mejore la pandemia, va a haber un tiempo todavía de recuperación. Por eso, como decíais antes, cuanto antes la gente se vacune y antes podamos empezar a reactivar la economía, antes vamos a acabar con todos estos problemas tan importantes. Rosa, ¿cómo se van a canalizar estos programas, esta asistencia? ¿Cuál es la forma y cuándo se inicia? No, ya empezó en noviembre del año pasado. Lo estamos trabajando con el Servicio Nacional de Salud. En todas no, hemos empezado por unas cuantas unidades de atención primaria, por 400, y este mes estamos subiendo a 600 y paulatinamente intentamos llegar a todo el país. Entonces, UNICEF provee los alimentos terapéuticos que hay que consumir, ¿verdad? Son unos alimentitos que el niño directamente come, ¿sí? De un sobrecito, acompañando a su alimentación habitual, y hay toda una metodología muy sencilla, que se mide el brazo del niño. Rosa? Esos son como lo que se utilizaban antes en el paquete que se daba anteriormente, hace unos años. Harina, proteína. No, son unos sobrecitos ya preparados, ¿sí? Unas bolsitas. Unas bolsitas preparadas de diferentes colores, y entonces según el tipo de desnutrición que tenga, si es severa o moderada. Gotitas de luz se le llama, tengo entendido, ¿no? No, eso no. Estos son alimentos terapéuticos. Las chispitas son cuando ya el niño se ha recuperado. Sí, se le sigue dando eso para que no vuelva a caer. Pero cuando está en desnutrición aguda hay que hacer algo más intensivo, ¿sí? Entonces, estos son unos alimentos que compra UNICEF, que los preparan en UNICEF en diferentes países del mundo. Y la enfermera estamos trabajando también con algunas ONGs, como la Pastoral Materno-Infantil, etcétera. Se mide el diámetro del brazo y según lo que mida el diámetro del brazo, se le va dando el tratamiento. Hemos creado una app de tal manera que las personas que tratan a los niños
meten el dato en la app y la app le dice exactamente todo lo que tiene que hacer. Y además podemos hacer un seguimiento de si el niño ha ido o no ha ido, si va bien, si lo ha referido al hospital porque era grave. O sea, hay una app que además de ayudarnos a que la gente haga las cosas bien, nos ayuda también a supervisar al Servicio Nacional y a UNICEF si el tratamiento está bien hecho. Rosa, tú estás planteando un agregado. Además del impacto de la supresión de la asistencia a las escuelas, está el hecho de la reducción de la alimentación que los estudiantes recibían en ella, que proyectado a la familia es una carga adicional. Es un elemento más que dice, hay que acelerar esto. Sí, no, pero no estábamos, mire, las escuelas, en otros países al cerrar las escuelas no han dado alimentos. Aquí han cerrado las escuelas y han dado alimentos, diríamos, secos. O sea que eso no es tan importante. Estamos hablando de desnutrición de niños menores de 5 años. Wow, qué terrible. Niños, porque son los que son los más sensibles a las déficits y de mujeres embarazadas y mujeres lactantes, ¿sí? Entonces esos son los niños donde ¿por qué es tan importante? Porque un niño en su primera infancia es cuando desarrolla todo el potencial del cerebro. Entonces, si tiene una desnutrición aguda y no se atiende y es severa, puede morir, pero si al final no muere y se prolonga y se convierte en una desnutrición crónica, su cerebro, esa ventana que hay desde en los primeros años de vida, donde las conexiones del cerebro se multiplican a millones por segundo, no lo puede hacer. Entonces ese niño, aunque no muera y viva, tiene luego unos déficits de aprendizaje increíbles, con lo cual no puede estudiar, con lo cual ya toda su vida está marcada, ¿no? Claro. Rosa, ¿pudiéramos hacer un estimado de las personas que se han visto en esa condición y que ustedes ya han podido asistir a través del programa que desarrollan con el Servicio Nacional de Salud? Como digo, empezó en noviembre, poquito a poco. Tenemos registrados ya como 4.000 y pico niños, pero en tratamiento creo que son ahora cerca de 2.000. Te estoy dando una cifra aproximada, porque no venía con las cifras del tema. No, pero está muy bien. El objetivo es llegar a 20.000 niños. Excelente, 20.000 niños. Y hay algunos... Entre 20.000 y 30.000 iremos viendo, ¿no? Porque todavía no hemos podido ir extendiéndonos a todo el país. Es algo que vamos haciendo poco a poco. ¿Sí? Me imagino que la región más afectada es Enriquillo, como siempre, ¿no? Hacia el sur. Esas zonas son bien afectadas, pero también hay zonas en el este, algunos bolsones en el este que también son importantes, ¿sí? Ceibo, Monteplata, esa zona muy afectada por la pandemia. Ahí todavía no hemos podido llegar, ¿eh? Pues hay zonas a las que todavía no hemos podido llegar. Pero vamos paulatinamente, porque no es fácil de hacer ni es fácil la logística. Hemos empezado por aquellas, como estáis diciendo, aquellas zonas que se suponían que eran más pobres y que efectivamente hay casos. Y luego, paulatinamente, con el Servicio Nacional vamos a ir extendiendo a otros sitios, ¿sí? Rosa, y aparte de esta situación tan dramática que acabas de describir respecto a la condición nutricional de la población infantil, el aspecto de la educación, ¿cómo lo valora UNICEF en el marco de todo esto que ha acontecido e incluso de nuestro mecanismo de educación a distancia? Mira, vamos a ver. Pasó lo que ha pasado en unas partes del mundo y cada país ha reaccionado de acuerdo a una política diferente, ¿no? Es cierto que cuando empieza la pandemia en marzo, de marzo a junio, no hay una respuesta institucional, ¿no? Se deja un poco que cada profesor haga lo que buenamente pueda, porque todo el mundo pensó que esto era un mes o dos y se acababa, ¿verdad? Entonces, cuando llegó el nuevo gobierno, ya antes de tomar posesión, nos llamaron y nos pidieron ayuda. ¿Sí? Para apoyarlos. Entonces, yo creo que se diseñó en el país la mejor estrategia posible para el país de una educación a distancia, ¿sí? Porque tenía tres patas, ¿verdad? Tenía el componente de un cuadernillo mensual que les llegaba a los niños. Ese cuadernillo mensual ha sido un trabajo enorme para UNICEF, colaborando con el Ministerio de Salud, pero se ha conseguido llevar. Porque tengan en cuenta que los niños aquí no han tenido libros, no tienen libros, de hecho, desde hace casi 7 o 8 años. Entonces era la primera vez, casi desde hace 7 o 8 años, que les llegaba a las familias mensualmente un cuadernillo para trabajar con las familias, ¿sí? Y para hacer una serie de ejercicios de desarrollo de competencias, etc. Además, se puso la grabación de las clases por televisión y luego se formó mucho a los profesores para que fueran apoyando a los niños en todo este trabajo conjunto con
con los cuadernillos. Se hizo además un canal de padres, que también UNICEF colaboró muchísimo en eso, para ir diciendo a los padres, a aquellos que tenían más dificultades, cómo ayudarlos. Entonces, se hizo un trabajo enorme, de verdad, UNICEF ha hecho un trabajo enorme, hemos llegado a 2 millones de niños con todos estos cuadernillos y en los análisis del Ministerio el 80% de los niños los han usado. Entonces, ¿era lo mejor que se podía hacer? Sí. Pero me vais a decir, ¿pero por qué estáis trabajando si a la vez estabais diciendo que abrieran las escuelas? Efectivamente, a la vez que UNICEF ha apoyado al Ministerio para hacer la mejor educación a distancia posible, que no estuviera basada solamente en educación virtual, porque sabíamos que todavía no había conectividad en muchísimos sitios y porque todavía no había virtualidad, que hubiera algo que pudieran hacer todos los niños. Los cuadernillos han llegado hasta el último rincón del último país, ¿ya? Pero eso no indica que no tengamos que abrir las clases lo antes posible. De hecho, hicimos muchísima abogacía para que se abrieran las clases lo antes posible, porque sabemos que la mejor educación a distancia posible no es ni la mitad de buena que la educación presencial, especialmente para los niños pequeños, ¿sí? Entonces, creemos que en cuanto las circunstancias nos lo permitan, hay que abrir cuanto antes las clases. Hay que tener esa, ¿por qué? Porque el niño, además de aprender muchísimo más, sobre todo, como digo, de los de primaria y los pequeñinos, cuando están en interacción con el profesor y en interacción con sus compañeros, además de eso, pues tiene lógicamente esa interacción social, que es al final lo que al niño le hace desarrollar su cerebro, el jugar, la socialización, el aprender a ceder, a compartir. Todo eso es una parte importantísima de la educación de los niños y eso no se consigue de manera virtual. Entonces, es muy importante que abramos las clases lo antes posible. Es muy importante que tengamos unos muy buenos programas de refuerzo, porque digo yo, aunque hayamos hecho lo mejor posible, sabemos que los niños se rezagan con ese tipo de educación y además sabemos que hay niños que han dejado también la escuela, ¿sí? Entonces creo que es importante que todo eso lo tengamos en cuenta para abrir la escuela lo antes posible y sobre todo con estos programas de refuerzo para que no perdamos más niños e incluso programas especiales para poder captar a aquellos que hemos perdido. Doña Rosa, muchísimas gracias. Antes de irse, permítame preguntarle si ustedes han observado en República Dominicana, a partir de los estudios que realizan, un incremento en la presencia de niños y niñas en las calles de Santo Domingo y de otras ciudades del país. Sí, bueno, creo que no hace falta hacer mucho estudio porque efectivamente se ve claramente en las calles, ¿no? Es algo que nos preocupa. Mire, es otra de las consecuencias de esta educación no presencial, ¿no? Lo que tenemos claro, como decía, es que aparte de que los niños socializan menos, los niños aprenden menos, los niños se desarrollan menos, hay muchos más niños que primero, debido, como decía, a esta crisis económica y a que estos padres tienen mucho menos dinero, eso unido al cierre de las escuelas ha expulsado muchos niños fuera del sistema escolar. Entonces hay más niños que han salido a trabajar, más niñas seguro que se estarán casando con hombres adultos y muchos niños que para subsistir están haciendo estas peores formas de trabajo infantil como estar pidiendo en las calles muchas veces manipulados por bandas, ¿verdad? Entonces, estas son consecuencias de la crisis y del cierre de las escuelas. Bueno, realmente un panorama bastante tétrico respecto a al presente y al futuro de la niñez dominicana. Ojalá se produzca un concierto de voluntades para hacer frente a toda esta situación. Muchísimas gracias, Rosa Alcarte. Quería informaros antes de finalizar y además hacer un poquito de publicidad, claro, que este domingo, día 13, desde las 12 hasta las 6, va a haber un teletón a favor de UNICEF. UNICEF todo lo que hace en el mundo lo hace a través de la recaudación de fondos. Sí. Entonces, para recaudar fondos para UNICEF, para que pueda seguir trabajando en el país, va a haber un teletón para que todo el mundo pueda donar desde las 12 hasta las 6 en casi todas las cadenas de televisión del país. Muchísimas gracias, Rosa Alcarte, por utilizar esta plataforma interesante, El Rumbo de la Mañana, para compartir con la República Dominicana y Allende los Mares las preocupaciones y ocupaciones que hay frente a la niñez dominicana. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación.